Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la versión del día de hoy de Café para Dos. Café para Dos se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por Cinevisión Canal 19, se retransmite por Vega TV, por el 48 de Claro y el 88 de Haz del Santo Domingo. A través de las redes sociales pueden estar permanentemente en comunicación con Café para Dos. Hoy, al igual que todos los sábados, estaremos tratando temas de interés para todo el país y de manera muy exclusiva temas de interés para el mundo educativo, incluyendo los maestros y las maestras, que yo diría por ciento nos acompañan todos los sábados en este Café para Dos. Hoy nos acompaña también aquí con nosotros, igual que muchos sábados, la profesora Rosalía Moreno. Y es un grato placer, Rafael, compartir en Café para Dos y dirigirnos a ese gran elenco, a esa gran teleaudiencia que siempre nos acompaña cada sábado y acompaña cada sábado a este programa, del cual pues siempre se trata de llevar esos temas acabaditos, ¿verdad?, de interés, y que se pueda de una u otra manera llegar a algunas conclusiones que puedan edificar y ayudar en el sistema educativo, en el sistema del país también, ¿por qué no? Porque hay muchas cosas que no se mencionan, que no se hablan y que no le vemos horizontes. Entonces siempre tratamos de que en este programa Café para Dos se mantengan a la expectativa y se mantengan bien orientados y también puedan participar y darnos sus opiniones sobre ello. Definitivamente este es un programa que está al servicio de los mejores intereses del país. Cada programa procura educar, orientar, llevar informaciones verídicas sobre las cosas importantes que van pasando, sobre cualquier acontecimiento que tenga un impacto positivo de la sociedad. Yo creo que es, digamos, una tarea que Café para Dos lo asume como parte intrínseca del programa y del compromiso que nosotros tenemos con los procesos de cambio y la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y de cualquier parte del mundo. Todo lo que sea justo en Café para Dos tiene definitivamente un espacio. Y es importante discutirlo y es importante aclararlo y que se lleven a su justo nivel como deben ser llevados los temas, las acciones, porque no podemos vivir como sin rumbo. Volver a repetir la frase que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Entonces es bueno saber que tenemos que tener una partida y tenemos que saber hacia dónde vamos, y que lo que llevemos y que lo que logremos sea de bienestar para todos y para todas, tanto en el sistema educativo como en el sistema social, político, no importa, porque la vida se va basando a través de políticas, pero que esas políticas sean de beneficio para todos y para todas, no simplemente sectorizando los espacios, los lugares, o queriendo dirigir y queriendo hacer ver que las cosas que andan mal pues están bien, y ese es, creo que es lo que no nos ha dejado desarrollarnos plenamente, puesto que siempre andamos diciendo las cosas que se quieren hacer pero que no se logran hacer, porque no está en el interés, no está en la intención de que se logre, para que haya una mejor convivencia, haya una mejor situación económica, una mejor situación social, familiar, educativa, en todos los ámbitos, hasta en la justicia dominicana, pues vemos que las cosas no andan muy bien, y cuando no se es justo, cuando no se trabaja por una buena justicia, entonces no podemos tener buenos resultados. Y cuando ponemos que las cosas parezcan bien, aunque estén mal, entonces estamos fomentando una vida social, política y económica en base a una falsedad. Por eso muchas veces vemos que las cosas no son sostenibles, porque si es en base a la falsedad, entonces no pueden ser sostenibles de ningún lado, en ningún momento, puesto que lo que es falso así se queda y no tiene ningún seguimiento ni tiene ninguna probabilidad de que sea
un logro específico para todos y para todas. Ciertamente es así. A través del WhatsApp estoy recibiendo la audiencia, muchas personas que están compartiendo junto con nosotros en Café para Dos. Yo no sé si nos dé tiempo ahorita de hacer un recorrido por los nombres. En general agradecemos que nos acompañen todos los sábados en este programa, que no es un programa nuestro, es un programa de todos. Y quizás por eso tantas personas nos están reportando audiencia. Yo estuve en el día de ayer en Guananico y en el Mamey y de verdad confirmé los niveles de audiencia que tiene el programa Café para Dos. Yo creo que un buen comienzo del programa hoy sería, Rosalía, recordar a todos los maestros que faltan por evaluarse que el día 29 se estarán aplicando varios instrumentos para todos aquellos docentes que no son de aula, entiéndanse, directores, subdirectores, coordinadores académicos, orientadores y psicólogos, docente de la tecnología de la comunicación y la información. Todo el docente que no sea de aula le corresponde el próximo 29 ir a esa parte de la evaluación. Ahora, sin embargo, Rosalía, hay mucha preocupación. Sí, claro. Que yo creo que es correcto que nosotros lo mencionemos en este programa. Hay mucha preocupación sobre la evaluación porque hay muchas personas afectadas. Yo diría que hay miles de docentes que no han sido bien evaluados y que quieren que sus casos sean revisados. Hemos estado demandando sistemáticamente. Hay que crear mecanismos de apelación en donde todo aquel que no se sienta bien evaluado pues pueda revisarse. Y tiene sentido porque no tiene lógica que escuelas enteras, que municipios enteros, como me di cuenta en el día de ayer, todos los maestros, muchos de los maestros, la mayoría de los maestros hayan quedado inmejorables. Eso no cuadra. Ahí hay algo que no está bien. Y que el equipo técnico que ha conducido la evaluación del desempeño, incluyendo el doctor Leonardo Baleirón como coordinador nacional, debe pasar a hacer una revisión de todos esos casos, porque eso no está bien, eso desacreditaría el proceso de evaluación, que es un paso, yo diría, trascendente que se está dando en el sistema educativo nacional y puede muy bien empañarse con eso. Tenemos también muchísimos maestros que no han recibido su incentivo a pesar de que fueron evaluados. Desde el primer momento. Desde el primer momento, sí, desde la primera etapa. De la segunda etapa, muchos que no han recibido sus incentivos. Tenemos a todos los maestros que están pendientes de su retroactivo. Correcto. Que no puede ser que esta fecha, han puesto varias fechas para la entrega del retroactivo y finalmente no pasa nada. ¿Te entiendes? Entonces, esa es una dificultad, unas de las tantas dificultades que ha tenido el proceso de evaluación, que yo creo que todavía da tiempo a corregirla, de manera tal que podamos tener de la evaluación el mejor de los resultados. Hay maestros también afectados porque siendo directores lo evaluaron como maestro, que no entiendo cómo pasó eso, pero pasó. Nos han mostrado casos así y eso debe ser corregido urgentemente. Hay que habilitar para que esos maestros, que aunque se hayan evaluado como maestros siendo directores, puedan inscribirse en la plataforma para que se evalúen el 29, porque no, ¿cuándo lo van a evaluar? Eso es correcto. Entonces debe habilitarse eso urgentemente, porque ya el tiempo que nos queda no es tanto y yo creo que todos esos errores deben corregirse definitivamente en este momento. Y que las cosas cuando se publiquen o se den las informaciones que se deben llevar en el proceso sean elementos que no confundan, elementos que sean verídicos, que cuando un maestro, una maestra, un director, el personal que falta, que le den una plataforma que no sea una plataforma que ellos no puedan entrar y que les sea difícil para poder inscribirse en la plataforma. Por eso estaban denunciando que hay maestros que estaban ya evaluados y que se habían vuelto a inscribir en la plataforma. Eso es que hay problemas, Rafael, en ese asunto. Y qué bueno que usted mencionó al presidente de la institución que está a cargo de la evaluación,
y que lo estuvimos por aquí en varias ocasiones, y sería bueno que creemos que es una persona muy confiable, muy profesional, creíble, que esclarezca lo que está pasando con el sistema de la evaluación en la República Dominicana, en el sistema educativo, porque de verdad que han habido muchos ruidos, hay muchos ruidos, han habido muchos inconvenientes. Como usted mencionaba, hay personas todavía que se evaluaron en la primera etapa de la evaluación y todavía están esperando sus incentivos. Las personas que cobraron sus incentivos en el mes pasado y que se le prometió que se iba a pagar su retroactivo una semana después, todavía no ha llegado el retroactivo y tampoco se menciona cuándo va a llegar. Yo creo que el sistema educativo dominicano, el Ministerio de Educación, el gobierno, debe ser el primero que quiere que las cosas se hagan bien. Y más llamado en el renglón educativo. Señores, es penoso que el sistema, el organismo que es el que está llamado a fortalecer, a mantener credibilidad, porque es donde se enseña, no vamos a hablar donde se educa, sino donde se enseñan las cosas correctas, en valores, que lo que se haya convertido es en una mentira, en una falacia de estar haciendo ruedas de prensa. A mí me ha caído con eso de hablar sobre las ruedas de prensa. ¿Por qué? Porque cuando hay organismos, instituciones, espacios que quieren dar a conocer algo que quieren que se conozca, inmediatamente convocan una rueda de prensa para decir lo que quieren que se sepa. Pero la realidad de lo que está pasando, y es bueno que tengan esto pendiente, no se está cumpliendo como se debe cumplir, no se está llevando a cabalidad las cosas veraces, y es penoso que el sistema educativo se haya convertido en esto, Rafael, en que se le mantenga al maestro como que es como un relajo, como una chelcha de decir cosas que no son y que parezcan que son, y no es posible que nos mantengamos siempre como en una discordia entre el sistema educativo y los maestros. Y los maestros son parte del sistema educativo. Entonces yo creo que esto sería como a propósito. Se estará buscando un propósito de que se mantenga siempre la discordia entre el Ministerio de Educación, entre los superiores y los maestros que estamos en las escuelas. No estamos exigiendo nada que no sea algo que esté contemplado en la ley. Y es bueno que entiendan esta situación. El señor que está a cargo o la institución que está a cargo de la evaluación de desempeño tiene que ponerse claro en esto, porque los maestros y la maestra confiamos en ellos, y lo que confiamos es que se hable lo que es real, porque de lo contrario no vamos a poder esclarecer cuáles son las debilidades y cuáles son las verdaderas fortalezas. Entonces eso es uno para nosotros saber. El incentivo es interesante porque hay que plasmar el incentivo, pero que la relación de la evaluación en su medición no estamos claros en ella, de verdad que no estamos claros en ella, y queremos que se haga una revisión en este contexto de la evaluación, medir lo real, lo correcto, lo justo, no hacer una evaluación por satisfacer a una población, satisfacer a unos sectores y decir que los maestros están en stand-by o simplemente no llegar a un acuerdo final real. Así es. Rosalía, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer la primera pausa ahora y regresamos en breve para continuar con el programa Café para Dos. Continuando con el programa Café para Dos del día de hoy, Rosalía, muchas personas nos están, mandando saludos. Eso está muy bien. Rubén Toribio Rosario de la Vega, que está en sintonía con nosotros. Profesores de Jima Abajo, que antes de ayer estuve junto con la presidenta de esa sesional, una compañera muy integrada, muy dedicada, muy preocupada por sus docentes. La profesora Lucy de Higüey también está acompañándonos en el programa Café para Dos, y Claudio Rosario, profesores de Yuma, también nos acompañan, el profesor Tomás de Santiago Rodríguez,
a todo ello agradecerle que estén con nosotros temprano hoy en la mañana, Rosalía. Eso está excelente con Café para Dos. Así es. La corriente magisterial Juan Pablo Duarte planteó la semana pasada, específicamente el domingo en su Pleno Nacional de Dirigentes, aprobó solicitar al ministro de Educación la renuncia a su puesto de ministro en caso de que él se vaya a dedicar a promover una candidatura presidencial. Yo creo que el ministro, y Andrés Navarro, igual que todo ciudadano, tiene derecho, ¿verdad?, a estar en partido político y a tener aspiración de ser presidente de la República. Eso es hasta constitucional. Sin embargo, si va a concentrar un esfuerzo importante en este periodo, armar un proyecto político electoral con aspiraciones presidenciales, esa iniciativa no cuadra con su rol de ministro. Y es inconstitucional. Sí, no cuadra con su rol de ministro. Yo creo que el ministro de Educación está, digamos, manejando uno de las áreas más sensibles en materia del ejercicio público en la República Dominicana, que es la educación dominicana. Y los desafíos que tenemos en nuestro país en materia educativa es como para que los funcionarios contratados para ejercer roles tan importantes como lo que él ejerce se concentren en resolver los grandes problemas y déficits que hay actualmente en educación. No cuadra que el ministro pueda en este proceso y en el marco de sus responsabilidades tan serias que tiene, dedicar tiempos fundamentales a un propósito al que tiene derecho como persona y como ciudadano, pero que no puede hacerlo en paralelo con su rol de ministro, porque además eso crea confusiones. Hay yo diría, una línea muy fina entre las aspiraciones personales y políticas de él y el rol del Ministerio de Educación. Bien puede algo así prestarse, y eso nos preocupa mucho, para utilizar la plataforma del Ministerio de Educación y los recursos del 4% para fines que no sean lo de la educación. Por tanto, la corriente magisterial Juan Pablo Duarte tiene razón al proponer, al plantear, al solicitar que si el ministro va a dedicar un tiempo importante a promover una candidatura presidencial, entendemos que él debe renunciar del ministerio. Y esto, Rafael, se ha podido comprobar. El ministro de Educación se ha estado moviendo por las diferentes provincias del país y se ha estado reuniendo no precisamente como ministro, sino como candidato o posible candidato presidencial a la presidencia de la República. Entonces, no es nada que no se esté dando seguimiento, es veraz lo que estamos diciendo, las informaciones, e inclusive en la semana pasada estuvo en mi provincia, estuvo visitando a la ex diputada de nuestra provincia del Ceibo y estuvo reunido con algunos maestros y maestras, pero de manera política. Entonces, eso él tiene que verificarse y saber que el primero que tiene que poner la renuncia sobre la mesa es él, porque es el que tiene que dar el primer ejemplo de las cosas que no se pueden hacer, claro, y lo que no es paralelo. Entonces, él que tenga sus aspiraciones, no se las quitamos, que siga hacia adelante, ojalá que tenga éxito en su propósito, pero como dirigente político y como ministro de Educación, esas dos cosas no pueden ir a la par. Así es que sería bueno que revisara, que reconsiderara esa posición. No sabemos si anda haciendo una medición también para ver cómo le va en su propósito, pero mientras tanto creemos que anda descuidando los asuntos que tienen que ver con educación, puesto que hay muchas cosas que le hemos estado dando a conocer y que no han sido resueltas y que ya tienen el tiempo de que hayan sido resueltas y que lo vemos a él en otros predios
en otros asuntos, mientras que lo que él tiene que dirigir no están cumplidos. Definitivamente, Rosalía, la información que tenemos que ha estado en todos los puntos cardinales del país. Así es. Desde la primera vez que llegó a Puerto Plata nos dimos cuenta. Sí, y desde que se ha estado moviendo en diferentes provincias, pues también nos hemos dado cuenta. Y una cosa también que pudimos contactar allá, Rafael, vamos a ver hasta dónde, porque cuando no tenemos la visibilidad, ustedes saben que han sido muy cuidadosos de ni siquiera estar sacando fotos, imágenes. Algunos lo toman, hay algunos que la toman y la lanzan, pero hay otros que son más cuidadosos. Pero sí nos pudimos dar cuenta que es posible que se esté hasta motivando empleos para esa campaña del ministro Andrés Navarro. Supongo que será en la empresa de él. Bueno, es la empresa educativa. No, porque esa no es de él, ¿no? Bueno, pues no, a través de la empresa educativa hay unos... Ahí no hay empleo para hacer clientelismo. Bueno, pues es posible que se estén usando. Bueno, y no desde ahora, desde claro. hace Incluso tiempo. Él debe aclarar precisamente ese tipo de cosas, porque eso no es aceptable. Nos mencionaron que para un funcionario muy puntual hay unos 200 y tantos de empleos en el Ministerio de Educación, y para otra ex funcionaria también hay otra cantidad de empleos en el Ministerio de Educación para motivar la campaña del arquitecto Andrés Navarro allá en la provincia. Pero yo supongo que eso es una desinformación. Yo no creo que eso sea así, Rosalía. Bueno, pues no, vaya que anotándolo, Andrés porque Navarro, no creo y que se dio, mire, Andrés Navarro y lo creo a poner y a exponerse. Yo difiero de a usted. Una situación como esa. Lo creo, porque allá porque además el país no toleraría algo así. El país luchó porque un 4% impacte la calidad educativa. Eso es correcto. No que utilicen recursos públicos, ¿verdad?, para fines que no sean la mejora de la educación en la República Dominicana. Eso no se lo aceptarían a nadie, ni a Andrés Navarro tampoco. Entonces yo creo que él mismo le convendría, incluso yo le sugeriría al arquitecto Andrés Navarro que esclarezca ese tipo de cosas que van circulando y que no le ayudan a él y no le ayudan a la educación dominicana, pienso yo. Eso es así. Entonces hay que tener cuidado con los recursos del Estado. Se ha estado motivando mucho que los recursos del Estado no son para políticas, no son para clientelismo, son para resolver situaciones, para resolver elementos fundamentales, cosas fundamentales que están muy descuidadas en los diferentes sectores del país. Y si vemos cómo están, por ejemplo, los centros educativos, porque aunque el presidente de la República ha construido muchos centros educativos, de parte de ellos ya están en deterioro. Por ejemplo, allá tenemos con el ciclón María, que se destruyeron muchas paredes de los centros educativos, se destruyeron muchas cosas y todavía no han sido reparadas. Entonces daría pena que los recursos del 4% se vayan a destinar a cosas que no tengan que ver con la educación dominicana o a utilizarse en clientelismo político para nombrar personal en un momento determinado para favorecer mi candidatura. Y eso le dije que creía en eso porque allá se dio eso en las elecciones pasadas de 2012, en donde 2016, en donde hay funcionarios que se le presta para nombrar personas en esos tiempos para que favorezcan con el voto del candidato que yo quiero promover. Entonces, sí es creíble de que eso esté sucediendo. Es muy creíble eso. Bueno, pero corresponde de todas maneras al ministro esclarecer. Yo creo que debe generar una información en donde establezca con toda claridad lo que está haciendo sus pasos, ¿verdad?, en el ejercicio de un rol público en el que tiene que rendir cuenta. Eso es correcto. Definitivamente. El próximo día 10 de junio está la Asamblea Nacional de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte. Se estará celebrando, creo, en el aula magna. Esa asamblea va a estar destinada a la elección de la nueva dirigencia de la corriente y a la selección de las candidaturas nacionales y locales para el próximo proceso
electoral de la ADP. Asamblea Nacional de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, 10 de junio a las 10 de la mañana. Esta es una asamblea sumamente importante. La otra cosa que quiero, digamos, rápidamente comentar, ahí con el soporte de imágenes de Humberto, nosotros estuvimos ayer en Guananico y estuvimos en el Mamey, Los Hidalgos, 2 municipios que me impresionaron por los niveles de participación de los maestros. Son municipios pequeños, pero estaban casi en su totalidad los maestros presentes. Y además estaban puntuales. Cuando nosotros vinimos a llegar, que más o menos llegamos a la hora, estaban todos los maestros presentes en esas asambleas, que además sirvió para hacer un diálogo, yo diría, importante sobre seguridad social y sobre los desafíos que tiene actualmente el sistema educativo nacional. A mí me pareció interesante de ambas asambleas la calidad de los maestros. Son maestros con un nivel de formación muy alta, que comunican muy bien, sí, que hablan muy bien. Ese es el maestro dominicano. Sí, que tienen ideas muy claras de lo que quieren, que tienen claras sus demandas y tienen claro su rol y su compromiso social, pero también que mostraron capacidad evidente de interpelar, ¿oíste? De exigir a todos, no solamente al ministerio, también a la dirigencia del sindicato. Y creo que ahí en ambas asambleas se plantearon situaciones dramáticas, vinculadas a temas de seguridad social, pero también a temas referidos a situaciones que tienen con el Ministerio de Educación. Situaciones múltiples, pero también dificultades muy serias que existen en las distintas escuelas para que el maestro ejerza de manera adecuada su rol de educación. Yo creo que tanto en Guananico como en el Mamey hay unos reclamos que el sindicato debe atender y que el Ministerio de Educación también tiene que ponerle el frente. Allá un conjunto de maestros y maestras pues también nos abordaron con casos específicos y también una amplia audiencia tiene este programa en ambos lugares. Sí. Ahí la profesora Wendy Díaz, que siempre nos acompaña, la profesora Agustina Polanco, que hizo varias intervenciones, una profesora jubilada, pero que tiene toda una historia en esa comunidad, y lógicamente el profesor Aquilino, que es el presidente de la seccional de Guananico, un presidente que hace muy bien su tarea, que hace lo que le corresponde hacer a un presidente de seccional. Y Guananico y el Mamey, nosotros agradecemos la forma cálida en que nos recibieron y la posibilidad que nos permitieron de poder conversar con estos maestros de los que nosotros tuvimos un gran aprendizaje. En su momento te voy a invitar para que lleguemos por allá. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea, porque siempre nos gusta compartir las experiencias, los conocimientos, siempre vivimos aprendiendo de los demás y sería bueno compartir ya con la experiencia de la profesora que es jubilada además, que nos legan siempre cosas muy buenas, muy interesantes. Yo creo que queremos cambio, ¿verdad? Sí, queremos cambios, pero nunca debemos dejar fuera los que nos dieron la base, porque a partir de ahí es que se da un inicio de una base. Entonces, no es bueno reemplazarlo todo. Estamos viendo que quiere haber un reemplazo total, y cuando hay reemplazo total es posible entonces que la base no esté bien firme. Y es bueno mantener siempre esa plataforma. Innovaciones excelentes, hay que ir innovando, hay que ir creciendo, hay que ir haciendo cosas nuevas, pero hay que mantener desde los principios y llegar hasta lo presente. Y yo creo que sería interesante. Y una cosa, Rafael, que me gusta cuando los maestros y las maestras se reúnen a exigir sus conocimientos, las informaciones del lugar. La mayoría de las seccionales le faltan muchas informaciones sobre el sistema en el que se desenvuelve, tanto en lo que es seguridad social, tanto en lo que es el nivel en el cual usted debe irse desenvolviendo, porque traerte, por ejemplo, una malla curricular, decirte que eso es lo que tú vas a dar, yo creo que se deben abrir parámetros, deben haber
cosas que los maestros tengan que ir, se vean hasta en la obligación de ir empoderándose de ellas, porque no nos podemos quedar en el letargo, no nos podemos quedar ahí. Yo creo que es bueno, y qué bueno que en Guananico, que son gente buena, hay muchas personas que nos han abordado desde allá, se haya dado ese inicio. Ojalá que se siga dando en todas las seccionales y que la Asociación Dominicana de Profesores tenga ese reto de ir informando, de ir llevándole las informaciones, la educación necesaria, de conocimientos en lo que es de lo que es el gremio de la ADP. Yo creo que eso falta mucho, no es solamente ir a buscar candidatos, a elegir candidatos, sino a ir preparando sindicalmente con los conocimientos necesarios a los maestros y a la maestra, especialmente a los jóvenes que están subiendo y que son los que van a tomar el pandero en sus manos, para que se haga una buena gestión educativa y una buena gestión sindical. Muchos pensionados y jubilados, me impresionó la cantidad de compañeros, maestros y maestras pensionados y jubiladas presentes en ambas asambleas, sobre todo en la de Guananico, muy activos, eso es correcto, tienen demandas muy específicas que deben ser conocidas, asumidas, yo diría, con mucho mayor intensidad de parte del sindicato y respondida por parte del Ministerio de Educación. Rosalía, tenemos que hacernos una pausa y en breve vamos a regresar en un diálogo interesantísimo con el profesor Francisco Acosta de la Facultad de Humanidades, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En breve continuamos con el programa Café para Dos. Continuando con el programa Café para Dos, tal y como le habíamos anunciado, vamos a estar dialogando con el profesor Francisco Acosta de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Francisco Acosta es filósofo, sociólogo y educador. Yo diría que tiene un largo historial de aporte en materia de la reflexión sobre el rol de la educación, yo diría que de la universidad también. Francisco Acosta tiene además una visión de lo que debe, del papel que debe jugar la Facultad de Humanidades, y en ese marco pues ha sido parte del proyecto Innovación y Compromiso. Proyecto Innovación y Compromiso que nos gustaría, Francisco, escucharle un poco, así, aunque sea breve, la visión y en este momento cuáles son las iniciativas fundamentales que se están proponiendo desarrollar. Buenos días, Rafael, buenos días, Rosalía. Para mí es un grato placer tener la oportunidad que ustedes me brindan de estar en este espacio tan importante para la sociedad dominicana, Café para Dos. Me siento invitado a ese cafecito, ¿verdad? Así es. Para nosotros es un placer tener la oportunidad también de difundir en el público televidente lo que es la idea fundamental del proyecto académico Innovación y Compromiso, que está aprovechando la coyuntura electoral que se avecina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para el próximo 20 de junio. Ya estamos ahí a un mes exactamente, o sea, 31 días. Estaba aprovechando la coyuntura electoral para promover lo que es la visión, la misión, las metas y objetivos de nuestro proyecto, el proyecto de las Humanidades, Innovación y Compromiso. Humanidades porque estamos promoviendo un nuevo humanismo que contraste con lo que es la visión neoliberal que hoy impera en la sociedad posmoderna que nos ha tocado vivir. En ese sentido, pues estamos promoviendo un sistema educativo, una educación nueva que no forme profesionales, sino que forme un ser humano que desempeñe una profesión. Eso en el sentido rusoniano, de que la educación, más que formar recursos humanos, lo que debe formar es un ser humano. Correcto. Un ser humano que desempeñe una labor social de importancia. Por eso es necesario entonces que sea un ser humano comprometido, innovador, con todo el accionar práctico, transformador, de orientación y sentido, que permita una sociedad mejor.
porque si bien es cierto que una sociedad, un mundo nuevo es mejor, un mundo peor también está a la vuelta de la esquina. Claro. En esa visión neoliberal, fragmentaria de la sociedad, lo que la historia ha hecho durante miles de años se puede destruir en la fragmentación del ser humano, convirtiéndonos en el lobo del otro hombre. Es por eso entonces que se hace necesario que la universidad más vieja del Nuevo Mundo juegue su rol. Y ese rol no pensamos hacerlo desde la universidad porque ese es un proceso bastante amplio. Creo que podemos hacerlo desde la Facultad de Humanidades como un plan piloto que pueda replicarse en las demás facultades y pueda servir de modelo en el sistema de educación superior de la República Dominicana y, por qué no, en todo el sistema educativo también del país y del mundo. Porque de lo que se trata es entonces, en este caso, de crear una visión, una nueva visión del ser humano, una nueva propuesta de un ser humano transformador, agente de cambio y de orientación y sentido que demanda y exige la sociedad que nos ha tocado vivir. Francisco, ¿qué tanto apoyo tienen esas ideas ahora, esta iniciativa, quienes la están apoyando, qué nivel de simpatía está concitando en el ambiente universitario y fuera de él? Bueno, realmente la idea forma parte de una conciencia social. Una conciencia social que siempre ha estado presente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sobre todo a partir del movimiento renovador. En esencia, aun cuando en los últimos 40 años, 35 años, hemos estado en un proceso de ruptura como resultado de la presión externa que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo pienso que esa conciencia social de una universidad crítica, de un pensamiento crítico, no ha desaparecido del todo. Los compañeros que nos están apoyando o que están involucrados en este proyecto como agente fundamental del mismo, forman parte precisamente de esa conciencia social. Creo que podemos hablar de que somos la resistencia a ese proceso involutivo que vive la sociedad, no tan solo la universidad, que es de carácter mercantilista, en donde todo se compra y se vende, incluyendo los valores mismos, y en donde el único valor posible es no tener ningún valor. Entonces yo pienso que hay que resistir a ese proceso. Me parece muy interesante su exponencia desde la otra vez que vino a hacerlo sobre lo que es la humanidad, precisamente por lo que usted acaba de expresar, que se ha perdido mucho este elemento de formación en la vida de las personas, y es muy acertado en este momento que haya un rescate de esa posición. Por eso me gusta mucho ese tema y esa posición en la que usted está, a propósito de que se le puede ver un buen perfil, de que vaya a resolver y que vaya a dar una buena base para que esto continúe, no dejando de lado de que las personas, nuestros jóvenes especialmente, que son los que están habitando la universidad. Y ahorita yo le hacía la pregunta, con todos los elementos fundamentales de base que tienen que ver con la vida del ser humano, y que esto usted ve como que están autómatas. Nuestros jóvenes están como autómatas, están en un espacio que ellos no entienden ni siquiera dónde que están. Entonces, esa facultad de humanidades, ¿cuáles son las cosas que le llevarían a estos jóvenes para atraerlo, para ponerlo en su realidad vivir, y que se identifiquen como seres humanos, que es en lo que se deben estar fundamentando, aparte de su profesión, claro está? La pregunta es compleja desde el punto de vista de que tiene varias aristas por donde abordarla. Lo primero es que ese proceso involutivo en el cual está nuestra universidad no es propio de la institución, sino es de todo el sistema educativo, como resultado precisamente de, como decíamos ahorita, de una presión externa en donde se hace competitivo lo que son la visión que el sujeto tiene hoy de la realidad, que es una visión totalmente fragmentada. Entonces la universidad no está exenta precisamente de esa presión. Así vemos entonces cómo la prisa es un factor que hoy prevalece en lo que es la formación de nuestros jóvenes, porque ellos se preocupan más por formarse como recursos humanos, por ser competitivos en el mercado laboral, olvidándose de lado lo que es que detrás de ese recurso humano que las instituciones estamos ofreciendo al mercado laboral, existe un ser humano portador de unos valores
y que requiere de un proceso lento para poder madurar. No tan solo es que el profesional adquiera las competencias en su área del conocimiento, sino que en adición la ejerza con unos valores de carácter ético. Entonces, por esa razón, la innovación tiene que ir de la mano con el compromiso, con involucrarse con pensamiento, palabra y acción en ese accionar práctico que demandan las profesiones. Yo pienso que con esa prisa con el cual hoy se quieren formar los recursos humanos, no es posible adquirir esa madurez. Porque ya, si bien dice un proverbio chino que para cosechar en términos de meses se requiere de sembrar hortalizas, en términos de años sembrar frutales, pero en términos de siglos se requiere cosechar, sembrar pueblos. Correcto. Sembrar pueblos requiere tiempo. No podemos hacer un profesional en 2 o 3 meses. Necesitamos precisamente años, que ese profesional esté involucrado en lecturas que le permitan madurar de manera intelectual. Y hoy en día, con la prisa que demanda la sociedad, eso no es posible. Por esa razón, vamos a ver entonces que dentro del currículum del profesional no están las actividades extracurriculares que están dentro de las funciones básicas de la universidad. Usted me preguntaba ahorita qué se está haciendo con esas charlas, conferencias, con esas lecturas colaterales que tenían que realizarse al margen de lo que eran las lecturas propias de la carrera. Ya hoy en día los estudiantes no tienen ese tiempo. Son estudiantes que ya, más que estudiantes, son trabajadores que estudian. En primer lugar, tienen que dedicar 8 horas de trabajo y luego que sale del trabajo se involucran entonces en el quehacer universitario. Correcto. Ya esa presión externa limita la calidad del profesional que nosotros queremos. Correcto, muy bien. Veo aquí dentro de la propuesta programática que hay una síntesis programática interesante. Un conjunto de aspectos destinados a fortalecer los procesos de formación a nivel de la facultad, de las distintas carreras, a nivel de maestría y especialidades. Más o menos, ¿en qué perspectiva se está planteando estos procesos de consolidación del rol formador de la facultad? Bien, hoy en día la cara visible de las instituciones de educación superior es el posgrado. Una licenciatura para lo único que sirve es para uno inscribirse en un posgrado, porque aun cuando uno va al mercado laboral con la licenciatura, si no está dentro del perfil que se requiere para ocupar ese puesto, si va una persona con una maestría, pues obviamente se prefiere ya la maestría. Y por qué no, en poco tiempo ya será el doctorado. Por ejemplo, para ser profesor universitario ya no basta con la licenciatura, se hace necesario precisamente un máster, un doctorado. De ahí que desde la Facultad de Humanidades estamos trabajando de cara al fortalecimiento e internacionalización del posgrado, con un posgrado que sea de calidad, que tenga un reconocimiento en el plano internacional, pero que al mismo tiempo contribuya en la solución de los problemas concretos de nuestra sociedad. Por ejemplo, ahí tenemos una maestría de carácter innovador que es sobre filosofía para niños, en el entendido del postulado de Matthew Lehman, un filósofo norteamericano que establece que el problema de la educación no está en las universidades, sino que está en la educación básica. Por tanto, si se le enseña al niño a pensar de forma lógica y a través de un pensamiento crítico, pienso que tendremos en la universidad un material humano que va a ser de muy fácil manejo. Por esa razón, entonces, entendemos que esos niveles de capacitación de lo que es los recursos humanos es muy importante, y eso se va a hacer a través de lo que serían la educación continuada, la educación permanente, el posgrado y las actividades sobre todo extracurriculares, y muy fundamentalmente el fortalecimiento de la investigación. De ahí que con estas 3 actividades estaremos cumpliendo con las funciones básicas de la universidad, que es la docencia, la investigación y el posgrado. Eso está muy bien. Francisco, así de manera muy breve, porque ya casi el tiempo se nos acaba. Las personas, docentes, universitarios que quieran acompañar, participar de esta iniciativa, apoyar este esfuerzo, ¿qué es lo que deben hacer? Bueno, realmente el proyecto no es una instancia orgánica, una estructura orgánica, es una conciencia social en donde todo aquel que se siente identificado con esta propuesta pues se ha involucrado como un agente de cambio, de participación, de transformación, de orientación y sentido del quehacer universitario. De manera que hemos concitado
un gran apoyo casi total aún de las personas que no están con nosotros en términos de candidatura, pero se sienten plenamente identificados con la propuesta que estamos haciendo. Así que pues lo fundamental es que el equipo que nos va a dirigir en la Facultad de Humanidades, que está integrado por el doctor César Zapata como vicedecano, y tenemos precisamente coordinadores, directores y coordinadores en todas las demás escuelas, tendremos la responsabilidad de nuestros hombros ya una vez en el ejercicio de la dirección universitaria, pues poner en práctica lo que estamos promoviendo y el compromiso que hemos adquirido frente a todas estas personas que se sienten identificados con el proyecto de las humanidades, innovación y compromiso. Profesor, agradecerle que nos haya acompañado en el día de hoy, decirle que nos simpatiza el proyecto. En la Facultad de Humanidades dice que se vota 3. Vota 3, correcto. Tanto por el decanato como por el vicedecanato, hay que votar 3. Claro. Nada, el próximo día estaremos en una nueva versión de Café para Dos. Muchas gracias, Rosalía. Muchas gracias, Rafael. Claro.